Mira el tamaño que tiene esto, ¿eh? Vaya ganchito. Yeah, we're gonna get empty place in the front and in the back, and I think they're going to use different frame for it. you think so? I don't think so. Well, you'd have it here, you'd use a frame, wouldn't you? Yeah. You wouldn't be using a frame just alone and a frame to... Like in Malaysia, what they usually, you want to load just on board the ship, they use a different one. Maybe that's what We're gonna know soon. Yes. Overall. And I don't know if these guys get like a quarantine period or something like that. Eh? So maybe we cannot mix it until they finish the quarantine. Correct. So it's still up in the air. Couple of days or something like So that. I'm going to be up for that. Bueno, hemos dado un paseito por ahí fuera y están cargando los matrices en el Nordic Princess, el barco donde al final se va a desarrollar el proyecto, y nada, seguimos en stand-by y esperando a que se cargue el material y a que pasen el periodo de cuarentena para poder iniciar el trabajo. Stand-by, una palabra que suena bastante bien. Estas cámaras están en todas las instalaciones de las empresas. Cámaras de control de temperatura. Esta es la cabina donde te ponen boca abajo y tienes que salir por la ventana y demás. Ah, no, it's not allowed. Bueno, aquí en este ejercicio cogen a los chicos y hacen una caída de helicóptero al mar, donde se supone que el helicóptero se queda más o menos semisumergido, pero no llega a darse la vuelta. Sería con buenas condiciones marítimas. Entonces el ejercicio se tienen que liberar de los arneses de seguridad y aguantar la respiración un poco y salir de la cabina. Como veis, no les cuesta mucho trabajo. Este es el primero de los dos ejercicios que realizan para esta práctica, porque el segundo tiene bastante más tomate. Fine, fine. Look. Good experience. Can go. Yes, thank you. I just look in the collects. You want the type of what you want? Look, just look in them. Yeah, you want another one. Oh, you're looking. Okay. El segundo se vuelven a subir, se vuelven a enganchar y bueno, sería una caída de helicóptero en peores condiciones al mar, con lo que se supone que el helicóptero queda escorado y tienes que esperar a que gire totalmente, porque la parte pesada está donde están las hélices, que está el rotor. Entonces hay que esperar a salir, porque si no te trincharía al intentar subir hacia superficie. Tienes que aguantar unos 7 segundos o así, después zafarte del arnés que te sujeta, y una vez que te has zafado, empujar la ventana y salir por la ventana. Pero claro, todo eso mientras que el helicóptero gira, aguanta la respiración y estás boca abajo en el agua. La verdad es que es bastante incómodo, y os diría que mucha gente no lo consigue, porque es una sensación muy desagradable estar boca abajo y sin respirar y en el agua, amarrado a un arnés con una salida pequeña. En fin, no os creáis que es imposible, pero tampoco vamos a decir que sea muy fácil.
porque mucha gente de esta no sabe ni nadar, así que os podéis hacer una idea. Durante el ejercicio tienes a los compañeros muy cerca y la verdad es que se puede apreciar perfectamente los nervios de la gente antes de que les pongan boca abajo. Y bueno, una vez que te meten bajo el agua ya no ves nada porque obviamente no llevas gafas, así que lo que se trata es de estar lo más tranquilo posible y salir. Los que hacemos el opito internacional, no solo el opito para esta zona del planeta, utilizamos también un sistema de respiración utilizando tu propia respiración varias veces dentro de una especie de saco de plástico que se llama EBS. Well guys, see you tomorrow. Bueno chicos, hoy hemos hecho unas prácticas de caída de helicóptero al mar, un poquito de teoría y safety induction y nada, mañana más y mejor. Vamos con el segundo día. Here we go. Okay. Firefighting and self-rescue. The objective is to give you some information, understanding, and some demonstration on how to use basic firefighting extinguishers. Portable, I say. Fuel, of course, we have the supply of fuel, and of course, that is established. An Inergy clean agent fire suppression system is both innovative and flexible in design. Inergy is a combination of three naturally occurring inert gas. While medium to short range distress signals are used to pinpoint their position when help is near. First thing you do is always check the gates. Okay? And the gates should be always in green in color. Okay? And then make sure everything is okay. Keep safety distance and squeeze straight side by side. Okay? Ready? 1, 2, 3, start. Stop. Fire. Okay, start. It's better than the fire, eh? Un día más de clase, ya casi hemos terminado. Mañana acabamos con las teóricas y las prácticas y ha acabado el survival. Me tenéis que disculpar porque no se puede grabar en clase y la verdad es que es complicado grabar así con la cámara mientras que tienes que hacer ejercicio sin que te vean y tal, así que es lo que hay. Por lo menos veis un poquito más o menos de qué va el tema del survival, ¿eh? Venga, chao. Último día de curso. Vamos a por los primeros auxilios y terminamos el BOSIET para los próximos 4 años. Vamos allá. We finish the induction around 8:30 with the assessment. At the end of the session, there is assessment, written assessment. Okay, if you want in drill, or you will maybe hearing that when you go into offshore with the rig. Now we're going by this casing. Safety committee follow the safety of the work and safety procedure. Summertime. ये तो अपने से मारा भाई है
Head, chin, tilt, chin, airway. Then breathing. He's breathing. He's breathing what we do. Then compressions. 2 per minute. So 2 per second. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. मुंह खोलो कितने सांस ले रहे हैं? 30 compressions. Bueno, y como lo he hecho muy bien y he aprobado el curso, me he comprado un polo para celebrarlo. Bueno, y aquí están todos los matrices que tenemos que colocar y se siguen acumulando. Los van a guardar todos aquí en storage y luego los irán subiendo al barco de 18 en 18. Y ya veis, aquí está el barco. Ya han montado el Aero B, ya tiene su estación de Launch and Recovery System. Ya hemos preparado el Air Station. Y nada, nos queda poco que preparar en el Air Station porque ya está comprobado los cascos, los umbilicales, las cámaras hiperbáricas, todo. Así que nada, ya pronto estamos en el agua. Bueno, y tras un largo día de trabajo y después de formación en el curso del Survival Opito, el Bosiet, pues nada, regresamos al Maritime 2 y ya veis que las cubiertas están a rebosar, todo está casi preparado y pronto nos embarcaremos en el Nordic Prince. Y de allí ya podremos navegar, si Dios quiere, a ejecutar el proyecto que nos ha traído hasta aquí. Hay que instalar todos esos matrices y colocar algunas grouting bags. Cuando llegue el momento ya os explicaré todo lo que es. Hasta entonces, cuidaos. Chao.